Ahora vamos a hablar sobre los derechos individuales. Vamos a ver qué son derechos humanos y de dónde provienen estos derechos humanos. El problema es, si uno no sabe de dónde vienen estos derechos, no sabemos si los derechos individuales son reales o imaginarios. Y si no son reales, por ende, no hay una base para promover la libertad. Hay básicamente tres respuestas a esta pregunta de dónde provienen los derechos humanos, siendo solamente una respuesta la verdadera, ya que no hay contradicciones en el universo y no debe haber contradicciones en tu manera de pensar. La primera respuesta es que los derechos individuales, los derechos humanos, son leyes morales que especifican lo que una persona puede hacer con su libertad, pero provienen de Dios o provienen de lo que se llama la variedad natural, que dice que son leyes inherentes en la naturaleza del ser humano, pero que estas leyes inherentes son dadas por Dios. Aquí el asunto es el método de pensar, de cómo se forma el conocimiento de las ideas. Esta misma teoría de la variedad natural se basa o es muy parecida a la forma de ver de los panteístas, donde ven a Dios como un supremo legislador que crea las leyes del universo, como la gravedad, la electricidad, el magnetismo, de la luz, etcétera, y crea también los derechos de los hombres. Él crea estas leyes y desaparece. La segunda forma, o la segunda respuesta a esta pregunta es que los derechos humanos son leyes políticas que especifican cómo un hombre puede hacer con su libertad y son creados por los gobiernos. La tercera forma, y la correcta, es la teoría de los derechos humanos individuales desde un punto de vista objetivo, es decir, dado por la línea filosófica del objetivismo. Eh, Cuando nosotros hablamos de objetivo desde este punto de vista filosófico, significa, y voy a hacer un pequeño dibujo, que hay una conexión entre existencia y conciencia. Es esta interrelación que hace que sea objetivo. Es decir, en la existencia tenemos la evidencia, lo dado por el universo, lo dado metafísicamente, y a través de nuestra conciencia vamos integrando estos datos poco a poco hasta llegar al final, que es un principio, es una abstracción hecha por nuestra conciencia. En la existencia no existen principios, abstracciones o conceptos. Es nuestra conciencia que las crea. Pero para ser real, para ser objetivo, tiene que proveer de la observación, ya sea directa o indirecta, de la existencia, de la evidencia, de lo dado por el universo, en contraste de lo que es dado o lo hecho por el hombre. Objetivo es esta interrelación de lo dado metafísicamente con nuestra conciencia, con nuestro aparato conceptual para crear abstracciones. Ahora revisemos estas respuestas dadas a los derechos humanos. Primero, de que Dios da los derechos humanos. El problema aquí es de que si no hay evidencia de la existencia de este ser supernatural, mucho peor habrá sobre la existencia de los derechos humanos que de alguna forma emanaron de este ser. Y por ende el problema se basa de que tienes que aceptar esta información, aceptarlo por fe. Es decir, por fe es cualquier idea que carezca de evidencia. Y derechos o el concepto de derechos sin evidencia de su existencia real son fantasías. La variante de que son inherentes a su naturaleza
Es como decir de que los derechos humanos existen dentro del hombre. En realidad los derechos no existen o no existen al lado de los pulmones de un hombre y no son autoevidentes de ninguna forma. Recuerda que lo único autoevidente es lo dado por lo perceptual, es lo dado por los sentidos. Y decir que un ser supernatural creó, legisló, formó unas leyes que rigen el universo, es el mismo problema antes dicho. Es la falacia, es el vicio, es la maldad de aceptar argumentos basados en fe, en cualquier idea que no tenga evidencia, es pretender saber algo que uno no sabe. La segunda respuesta es de que el gobierno dicta los derechos de sus ciudadanos. Aquí nos vemos en el problema de actuar. Uno actúa por derecho o por permiso. Por ejemplo, si yo te presto una pluma, tú actúas por permiso. Es decir, yo te digo cómo y hasta cuándo vas a usar mi pluma. Pero mi pluma, yo la uso por derecho y la uso como me dé la gana. Si el gobierno dicta cómo puede actuar un individuo, por ende, no está actuando por derecho, sino está actuando por permiso. Es decir, esta forma de ver los derechos es contradictoria y las contradicciones no existen en el universo. Pongamos un ejemplo más extremo. El gobierno nazi, acorde con esta teoría, no hizo nada malo al eliminar millones de judíos. O que un gobierno islámico teocrático deje apedrear, lapidar a mujeres adúlteras o ahorcar a homosexuales, no tiene nada de malo con esta teoría falsa. La teoría aquí, o la falsedad de esta teoría, es de que el gobierno define las libertades de sus ciudadanos. Finalmente, vamos a ver la tercera teoría, y esto me va a llevar por lo menos 2 o 3 videos. Es que la única teoría verdadera y válida es la dada por el objetivismo, por esa corriente filosófica, que requiere la integración cada vez más profunda partiendo de hechos perceptuales en la realidad hasta llegar a los principios de los derechos individuales. Es decir, partimos o tenemos que partir de aquí, de la existencia, de la evidencia, y paso a paso tenemos que llegar a abstracciones, a principios más profundos que expliquen estos principios superiores y que expliquen lo dado metafísicamente, lo dado por el universo. Es decir, los derechos humanos son abstracciones, pero para ser sólidas, para ser verdaderas, necesitan esa conexión con la realidad. El problema se basa en que los derechos humanos son conceptos políticos morales, es decir, es una derivación de la ética. Entonces, para poder explicarlo mejor, voy a hacer un recorrido corto sobre la validación de la ética objetivista, que es el autointerés racional, dando un énfasis en la palabra racional.